Saludos, gracias y paz a todos. Aquí va la segunda parte de esta exposición que estoy haciendo acerca del capítulo 5 de Primera de Juan, verso 7 y 8. Ahora voy a hacer el análisis en base al contexto. Voy a hacer el análisis de esos dos versículos en base al contexto y vamos a ver si aplica esos dos versículos en base al contexto. Porque lo que hice primeramente fue exponer cómo desde la postura trinitaria, eh, el versículo 7 y 8 del capítulo 5 de la primera epístola de Juan afecta directamente a la Trinidad. O sea que en vez de favorecer a la Trinidad, lo afecta. ¿Por qué? Porque pone a esos tres a dar testimonio a un otro que podría ser de igual jerarquía o superior a ellos. Eh, o sea, da a entender eso, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer aquí es hacer el análisis en base al contexto. Para eso tengo que leer, ¿verdad? Estos versículos. He pegado aquí capítulo 5 de primera epístola de Juan, desde el verso 6 al verso 12. Son 6 versículos. Y por estos versículos, leyéndolo así, ¿verdad? Vamos a sacar la conclusión si esos dos versículos, 7 y 8, corresponden a o sea, que encajan en su contexto. Si esos dos versículos sobran o encajan en ese contexto, en la afirmación, en la afirmación que hace en base al contexto el apóstol Juan aquí. Entonces vamos a leer desde el verso 6 en adelante, analizando palabra por palabra. Y aquí en el versículo 6 comienza a decir, este es Jesucristo. Va a hablar de Jesucristo. Va a hablar de Jesús. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Vino mediante agua y sangre. Solamente dos elementos. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. Y el Espíritu es el que da testimonio. Escuchen bien, dice que vino mediante agua y sangre y el Espíritu, en singular dice, y el Espíritu es el que da testimonio. O sea, habla de uno solo que da testimonio, en singular. Y el Espíritu es el que da el testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Ahora, pregunta sobre el versículo 6. ¿Quién es o quiénes en el versículo 6 dan testimonio? Solamente uno, y es el Espíritu. El Espíritu es el que da el testimonio, pero ahí en ese versículo está el agua y la sangre. Dice que Él no vino mediante agua solamente, sino agua y sangre. O sea, están los tres elementos, agua, sangre y el Espíritu. Pero en ese versículo solamente dice que uno da testimonio, uno. Y el Espíritu es el que da testimonio. O sea, uno, no dice que el espíritu, el agua y la sangre. En el versículo 6 solamente habla de uno que da testimonio. El versículo 7, sigamos leyendo, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Ya hemos hablado en el otro estudio acerca de que estos tres que dan testimonio en el cielo, estos tres que dan testimonio en el cielo, se lo deben de dar a alguien superior a ellos, ¿verdad? Si es que corresponde al contexto, a alguien superior a ellos. Porque se supone que si esos tres son uno, ¿a quién le tiene que dar testimonio? Supuestamente son cuarto. Porque entre ellos no se van a dar testimonio a sí mismos, sino dan testimonio esos tres en el cielo. ¿Pero a quién? ¿A un cuarto? ¿A los arcángeles? ¿A los querubines? ¿A los cuatro seres vivientes? ¿Los 24 ancianos? Etcétera, etcétera. ¿A quién? Este es el problema. Y el testimonio que ellos dan es el de Jesucristo. Si es que hacemos coincidir este versículo en su contexto, se supone que hablan de Jesucristo. Estos tres dan testimonio de Jesús, pero uno de esos tres es el mismo Cristo. Ahora, ¿a quién le da testimonio? Ese es el problema para los trinitarios. Sigamos leyendo el verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El versículo 8 dice, tres
y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Pero fíjense y hagan una comparación del verso 8 con el verso 6. El verso 6 dice que hay uno solo que da testimonio, que es el Espíritu, pero en el versículo 6 está el agua y la sangre, así como en el versículo 8 está el agua y la sangre. Pero ¿cómo es que el versículo 6 no dice que ellos dan testimonio, el agua y la sangre, pero el versículo 8 sí dice que ellos dan testimonio? O sea, no coincide. El versículo 6 no coincide con el versículo 8 porque el versículo 6 nos está mostrando que está el agua y la sangre y el espíritu en el versículo 6, pero solo el espíritu en el versículo 6 es el que da testimonio. Están los tres, agua y sangre, agua, sangre y el espíritu están en el versículo 6, pero en el versículo 6 dice, y el espíritu es el que da testimonio. O sea, habla de uno solo que da testimonio en el versículo 6. Pero en el versículo 8 dice que esos son tres. Pero ¿cómo es que no dijo lo mismo en el versículo 6? Si se dan en cuenta, en el versículo 6, literalmente, lo dice. Que uno solo de esos tres, agua, y sangre y el espíritu, de esos tres, uno da testimonio, que es el espíritu. Pero ¿cómo es que cambia totalmente la versión en el versículo 8? Leamos el versículo 8. Dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Ok, pero si esto es verdad lo que dice el versículo 8, ¿por qué no lo dijo antes en el versículo 6? O sea, el versículo 6 está contradiciendo al versículo 8. El versículo 6 está contradiciendo al versículo 8 porque en el versículo 6 solamente hay uno que da testimonio. Leamos otra vez el versículo 6. Y yo sé que me van a decir aquí en YouTube, perdón, aquí en el grupo o en YouTube, es que usted repite mucho. Y claro que repito la lectura y repito todas las veces que sea necesario lo mismo para que usted se grabe. Porque lo que pasa es que la gente son muy perezosos para leer y para escuchar. Y por esa razón pasan por alto muchas veces muchas cosas importantes, cosas espirituales. Y aquí dice el verso 6, claramente dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pregunta, el verso 6, ¿a cuánto me muestra que dan testimonio? ¿Uno o tres? El verso 6 me está hablando de solamente uno que da testimonio. Ahora leamos el verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Pregunta acerca del versículo 8. ¿Cuánto dan testimonio en el versículo 8? El versículo 8 me habla de tres dando testimonio y el versículo 6 solamente de uno. Ahora sigamos leyendo el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Fíjense que habla en singular, no en plural. Mayor es el testimonio que da Dios. Y cuando nos vamos al versículo 6, dice, el Espíritu da testimonio. Entonces se está refiriendo acá al versículo, en el versículo 9, al que da el testimonio Dios a través de su Espíritu, no tres personas. Y otra vez el versículo 9 nos está mostrando que uno da testimonio. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La pregunta en el versículo 9, ¿cuánto dan testimonio? Y ahí solamente habla de uno. Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cuántos están testificando en el versículo 9? Y volvamos a leer, dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Dios ha testificado acerca de su Hijo y sabemos que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Vamos a seguir leyendo el versículo
10, pero recordemos que ahí está hablando de uno, en el versículo 9 está hablando de uno, no de tres. Y otra vez el versículo 9 está contradiciendo el versículo 7 y el versículo 8. Dice el versículo 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no ha creído le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Pero siempre sigue hablando en singular, no en plural. Verso 11. Y este es el testimonio. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y cuando aquí dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, esto coincide con lo que dice más arriba, cuando dice que nosotros en sí mismos tenemos el testimonio. Leamos más arriba, cuando dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 11, y este es el testimonio este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Eso es a lo que refiere que el testimonio lo tenemos en nosotros mismos. Dice, lo tiene el que cree en sí mismo. Se refiere a la vida que el Señor nos dio. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces sigue diciendo, y esta vida está en el Hijo, y esta vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea, que ahí se reconoce que Cristo es el medio. Cuando Cristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí nos está dando a entender eso. Ese es el testimonio. Encierra un montón de cosas, el testimonio que Dios dio de su Hijo. Repito, encierra un montón de cosas, el testimonio que Dios dio de su Hijo. Que yo le estoy probando a ustedes que el versículo 7 y 8 no encaja en su contexto. El verso 6 me está mostrando de tres. El verso 6 me está hablando de tres: agua, sangre y el espíritu. Pero en el verso 6 me dice que solamente el espíritu de esos tres da testimonio en singular, solo el espíritu. Después el verso 7 me dice que tres dan testimonio en el cielo. Ok. Y después el verso 8 me dice que tres dan testimonio en la tierra y repite que es el agua, la sangre y el espíritu. Pero en el verso 6, ¿cuál es la diferencia entre el verso 6 y el verso 8? Es que en el verso 8 los tres dan testimonio y en el verso 6 solamente uno. Por lo tanto, ahí en su contexto ya hay una contradicción. Leemos el verso 9 y entonces en el verso 9, si usted se da cuenta, dice que Dios ha dado testimonio de su Hijo. ¿Y cómo Dios ha dado testimonio de su Hijo? A través de su Espíritu. El Espíritu Santo es de Dios y Dios ha dado testimonio por medio del Espíritu de su Hijo. Y el testimonio que nos ha dado a nosotros, según el contexto, dice que nos ha dado vida eterna. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. ¿Y qué es eso? Es la vida eterna que el Señor nos dio. El que cree en mí tiene vida eterna. Hasta aquí le dejo porque esto es más largo, podría agregar más versículos, pero yo creo que a buen entendedor pocas palabras, porque hay gente ya que por más que uno le diga clarito como Jesús habló, igual van a salir creyendo lo que bien le parezca, van a salir pensando y haciendo deducciones fuera del contexto como bien le parece.